Hoy, como lo habíamos prometido, tendremos unos consejos para aquellos ministros de la palabra, aquellos que les gusta o tienen ese carisma de proclamar en la Santa Eucaristía. Pero antes de entrar en materia con los consejos para nuestros proclamadores, es importante que conozcamos un poco los libros que se usan en la Santa Misa, en la Eucaristía. Algunos alguna vez me decían, uy, pero qué Biblias tan grandes tiene el Padre. No, no, es que no son las Biblias. Mira, el libro grande que usa el Padre es el Misal Romano. El Misal Romano se llama Romano pues porque hay diferentes misales de diferentes ritos. Pero en ese misal el Padre tiene sus oraciones, antífonas, exclamaciones, plegarias, prefacios, etc. Aquí tienen una foto del Misal Romano que usan nuestros sacerdotes en la Eucaristía. ¿Qué otros libros usan ellos? Los leccionarios. Lectio son lecturas. Entonces los leccionarios son generalmente tres, donde está la palabra de Dios para todas las misas del año litúrgico. Normalmente se dividen en tres leccionarios. El uno para el de Adviento a Pentecostés, ya conoces las periodos litúrgicos que te he explicado. El 2 para tiempo ordinario y el 3 para los santos y las otras misas. Son los leccionarios donde están las lecturas. Con esto que te estoy hablando, ya no te va a dar miedo a aventarte al servicio de ser un ministro lector. ¿Por qué? Porque necesitamos que quienes hemos conocido un camino de Dios, quienes ya tenemos una conversión, proclamemos la palabra de Dios, que no es solo leer, es proclamar. Es una responsabilidad bien importante y es de lo que hoy te quiero hablar. Terminemos con los libros de la Eucaristía. El Evangeliario, como su nombre lo indica, nos habla de los evangelios para todos los domingos del año litúrgico respectivo. Aquí tenemos un evangeliario muy bonito, son generalmente libros muy lindos, muy bien decorados y de muy fácil lectura. Ahorita te voy a mostrar una parte de un texto de un evangeliario. Otros libros, ya no vamos a entrar en estos detalles, pero que se usan en la Eucaristía, el libro de la oración de los fieles y diferentes libros rituales de acuerdo a la ceremonia que el sacerdote vaya a realizar, exequia, matrimonio, bautismo, iniciación cristiana de adultos, primeras comuniones, penitencia, matrimonio. Proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué quiero este tema? A mí me llama la atención que en las misas en las que asisto, a veces sale a leer una persona porque no hay nadie y sin absoluta preparación se vaya a hacer lo que puede a leer a medias, equivocándose y no teniendo en cuenta la responsabilidad grave que tiene al proclamar la palabra. Si nosotros somos enamorados de la palabra, debemos entender que la palabra es una responsabilidad, porque somos como los parlantes del que habla. No, recuerda, no es un libro, es Jesús mismo, es Dios mismo hablando. Entonces tú eres el parlante, y si tú eres el parlante, ¿cómo sería un parlante chirriando, sonando feo, horrible? El parlante debe ser perfecto. Por eso quiero terminar dándote, porque sé que en ustedes hay muchos que colaboran con las lecturas y quiero hacer, como les he explicado, estos son unos breves consejos para los ministros lectores que les van a servir mucho, para también quienes no lo hacen se animen, porque seguro tienen el carisma de la lectura, aman la palabra de Dios y el sacerdote necesita que los laicos, que somos los llamados a hacer las lecturas, no el evangelio, ojo, el evangelio es solo del sacerdote o de un diácono. Entender la Biblia es un regalo que Dios da a los que tienen constancia. A mí me llama la atención que hay gente que dice, ay, pero es que yo no la entiendo. Yo le pregunto, bueno, ¿y cuántas veces has intentado leerla? Dice, no, pues, la primera vez quise leerla, pero ya no la leí más. Pero por Dios, no has tenido constancia. Y aquí recuerdo mucho y les pongo un ejemplo de un maestro que le enseñaba a su alumno de la siguiente manera. Una vez le entregó un canasto sucio y le dijo, por favor, tráeme agua del río en este canasto. Y él, muy obediente, el alumno se fue, sacó el canasto, lo llenó de agua y quiso volver donde el maestro. Pues, obviamente cuando volvió, el agua se había regado. Entonces
de la pena volvió otra vez al río, volvió a tomar el agua corrió un poquito más y cuando llegó pues igual el agua se había regado, la tercera vez lo hizo y le pasó exactamente lo mismo, el agua se infiltró por los huecos, llegó donde el maestro le dijo, pero mira, en este canasto no puedo traer agua porque el agua se riega. Dijo, claro que se riega, pero mira, el canasto ya está limpio. Y el alumno se asustó. El mensaje que le quería dar es que aunque nosotros no nos demos cuenta, cuando leemos y tal vez no entendamos los textos bíblicos, Dios está obrando en nosotros y nos está transformando. Y Él, porque la palabra tiene poder, la palabra es poderosa. Y cuando alguien la proclama desde el ambón, la gente, aunque estén algunos rascándose o entretenidos, Dios sabe cómo hace su obra. Ya lo dice Isaías 55:10, el texto que tienen allí en pantalla. La palabra no volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. La palabra tiene una función, la conversión. Y Juan 8:31 hoy nos invita, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ay, no, es que yo no entiendo la palabra, a mí nadie me la explica. Pero es que hay que mantenerse, mira la invitación de Juan, permanecer en la palabra. Este es lo que yo busco con estos talleres, poniéndolos totalmente gratuitos para que te enamores, para que los compartas, para que le muestres a la gente lo importante que es conocer, porque la verdad, la palabra es la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso, hermanitos, hoy tengamos más respeto por esa palabra de Dios, por esa poderosa palabra, que no nos cojan a nosotros que vamos a leer en la iglesia sin prepararnos. No lo vamos a hacer, porque voy a darles unos breves consejos para terminar esta intervención para aquellos que les gusta o que lo hacen muy bien en la lectura de la palabra, en la liturgia de la palabra en las Eucaristías. Primero, preparan con anticipación. Hay una preparación de las lecturas remota y otra próxima. La remota, ¿cuál es? La que yo hago desde mi casa, con mi vida, con mi testimonio. ¿Cómo sería una persona que no tiene testimonio de vida, que de pronto tiene una situación irregular o que le juega infidelidad a su esposa y sale a leer allá, a pantallar? ¿Tú crees que podrá ser un canal perfecto para que salga el agua de vida eterna del Señor? Yo creo que esa agua saldría podrida. Para mí debemos estar en gracia, esa preparación es nuestro testimonio de vida y estar en gracia de Dios. La preparación próxima es lógico, la lectura antes de leer en el púlpito, leer en el ambón, preparar la lectura, hacer la lección divina, hacer la preparación, hacer esos momentos, entenderla, vivirla, para que cuando salgamos a leer ya no tengamos ningún problema y sepamos que vamos a leer. Resaltar las frases, tener cuidado en la entonación, ver las palabras difíciles. El que vaya a leer en una Eucaristía debe estar en las primeras bancas para cuando pase, pues no hacer el escándalo de recorrer toda la iglesia y hacer una inclinación profunda. ¿Qué es la inclinación profunda? Es ante el altar hacer una inclinación hasta prácticamente la mitad del cuerpo, no solo la cabeza, no, una inclinación profunda hacia el altar, no hacia el sacerdote, aunque el sacerdote es el ministro y está representando a Cristo, pero en este momento se hace sobre el altar, la inclinación profunda. Hay que vigilar la posición del cuerpo cuando estamos leyendo, no hacer posiciones incómodas, un vestido acorde a la ocasión y vigilar la distancia al micrófono. Eso ya debe estar entrenado. Hay micrófonos que son muy sensibles, hay otros que no lo son. En general, 4 dedos son la distancia adecuada. Otros consejos: leer con la cabeza alta, no tan agachados, tratar de poner el libro a una distancia correcta, respirar antes de empezar, mirar al público antes de empezar como signo de seguridad, no llegar ahí mismo a leer, leer despacio. Me sorprende que hay muchas Eucaristías en que veo a la gente como chicaneando, como bregando a demostrar que saben leer. Y saber leer no es leer rápido, saber leer es leer despacio para que uno pueda degustar y rumiar la palabra de Dios, un poco como lo hicimos en el ejemplo. No leer como para nosotros mismos, hay que tener una entonación adecuada. Hay gente que se le olvida que está leyendo para los demás y habla
y entonces ni siquiera vocalizan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Todas estas normas que estoy sugiriendo también deben ser o pueden ser usadas en nuestras reuniones, si hacemos reuniones de evangelización o compartimos cada semana el rosario y la palabra de Dios. Todas estas normas también son prácticas para leer la Biblia en nuestras casas. Vocalizar muy bien, sin sobreactuarse. Vocalizar es mover los labios en cada frase para que sean más entendidas las palabras. No bajar el tono en las frases o en las sílabas finales. Es un error muy común en los lectores. Por ejemplo, voy a leer esta última frase. No bajar el tono en los finales de la frase. La palabra se no se escuchó porque bajó el tono como para bajarlo al punto. Y eso no debe hacerse. Uno baja la entonación, pero no baja el volumen de la voz. Es bien importante esto. Hay veces que las frases se hacen ininteligibles y cualquiera se distrae por cualquier bobada y se le va el texto bíblico. Recuerden que nosotros, y empiezo por juzgarme a mí mismo, somos muy mediocres en la mira, nos distraemos mucho y con cualquier errorcito ya nos vamos y se nos pierde el mensaje que nos quiere transmitir el Señor. Miremos a la gente en medio de la lectura para transmitir seguridad. Si uno tiene bien el texto preparado, puede usar un descanso, mirar a la gente, mirarlos y volver al texto. Eso le gusta mucho a la gente, da una interactuación muy sabrosa. Uno se siente compenetrado cuando lo mira el lector a uno, de manera que es una buena recomendación. No decir primera lectura, jamás, eso no se puede decir. De hecho, se recomienda que ni siquiera se diga lectura de, sino que uno empieza diciendo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, así simplemente. No decir al salmo respondemos o aclamamos la palabra de Dios. No, no hay que decir nada de eso. Uno empieza leyendo la antífona y la gente sabe que tiene que responder. Hay que poner mucha atención cuando leemos un salmo, mis queridos lectores. Cuando leemos un salmo hay que saber que el salmo es como un himno interactivo, que la gente está esperando el momento en que yo baje la voz para responder. De manera que yo no puedo bajar mi tono de voz sino hasta que termine el salmo y le pida a la gente. Ni siquiera hay que hacer lo que hacen otros, poner las manos para decirle respondan. No, la voz lo hace todo. Entonces yo acostumbro leer el salmo que generalmente tiene 4 renglones. El tercer renglón, aunque haya coma o punto y coma, levanto un poco la voz para preparar a la gente de que ya viene el final. Y al final termino, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tan y bajo, y ya la gente sabe. De manera que es bien importante ser bien claro en eso. Hacer una pausa para decir palabra de Dios, decirlo mirando a la gente, porque le estamos diciendo que respondan y porque aseguren que lo que acabamos de leer no es mi palabra ni la del sacerdote, es palabra de Dios. No se dice es, se lee solamente lo que dice ahí, palabra de Dios. Tampoco se pregunta, ¿palabra de Dios? No, no se pregunta, porque no necesitamos saber eso. Se dice palabra de Dios, sin preguntar. Muy bien. Aquí tienen un texto, les estoy mostrando un texto de un evangeliario, y es bien importante que ustedes sepan o que recuerden esta frase que les quiero enseñar. En las letricas en rojito me quedo calladito. Oiga, esa frase es bonita. En las letricas en rojito me quedo calladito. Todo lo rojo no hay que leerlo. Hay la gente que dice, por ejemplo, primera lectura. Yo haré derivar. No, 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 ¿qué tal? Eso no se lee. Se lee simplemente desde acá y se dice, por ejemplo, del libro de Isaías y se empieza la lectura. Entonces hay que tener en cuenta estos detalles que son bien importantes. Y ya para terminar, les quiero hablar un poco de cómo respetar los signos de puntuación. Cuando hay un punto y coma, uno mentalmente puede contar 1, 2 tranquilamente y continuar. Cuando hay una coma, uno mentalmente puede contar 1. Es una manera de uno entrenar en la casa la lectura. No es que se vaya a ir a contar en plena lectura, pero es una manera de calcular el tiempo que hay en los signos de puntuación. Y hay que tener mucho cuidado con los signos de puntuación. Te voy a poner un ejemplo. Mira este texto de cuando Jesús estaba en la cruz y Jesús le dijo a uno de los ladrones. Escúchame bien. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira el texto, un texto bien leído. Pero si alguien comete un error en cuanto al signo de puntuación, ¿qué tal si alguien lee esto? Jesús le dijo,
yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Mira cómo una coma le cambia todo el contexto a una frase. Por eso es tan importante los signos de puntuación. En la primera, en la lectura bien hecha, que está en blanco, yo te aseguro, que hace, cuál es la afirmación? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la afirmación, hoy mismo. Dios, Jesús lo iba a llevar al paraíso. Pero en la segunda, mal leída en amarillo, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy está asegurando, pero no sabe cuándo. ¿Quién sabe cuándo estará en el paraíso? Miren qué importantes son los signos de puntuación. Debemos pronunciar de una manera correcta, una manera clara y precisa. No como le pasó, perdónenme en este ejemplo, pero le pasó a una monja leyendo el Salmo 128, cuando leyó tu mujer será como una parra fecunda en el secreto de tu casa, y leyó tu mujer será como una perra fecunda, por Dios. Imagínense ustedes uno leer ese salmo así. ¿Quién se vuelve a concentrar después de escuchar a la perra fecunda? No, es muy difícil. La misa debe ser tan perfecta que no le des a nadie posibilidades de que se distraiga. No, se queda uno muerto de la risa toda la misa y ya se le olvida el sentido. O si aquel que dice aquello que es mortal debe revestirse a sí mismo con inmoralidad, por leer inmortalidad. Mira, cambia todo el sentido completo. O aquel que lee, y Pablo predicó a los genitales, por leer a los gentiles. Ese sí que es un error catastrófico, porque después de uno ni pedir perdón vale allí. Le arruinamos la misa a todos los que estén allí después de cometer un error. Y la preparación, recuerden, evita la equivocación. Quiero terminar con un ejemplo de una lectura. Esto no es de la Biblia, claro, pero es un ejemplo muy claro de cómo nosotros podemos cambiar el sentido si hacemos una mala entonación de un texto. Leyendo la vida de un santo, de San Cayetano, el texto era este, míralo. San Cayetano era santo, comía como vestía y dormía sobre una vieja estera. Ese era San Cayetano. Y miren a alguien que lo leyó mal y miren cómo leyó. San Cayeta no era santo. Comía como bestia y dormía sobre una vieja Esther. Ah, ese era San Cayeta, ¿no? Miren qué tan diferente. Es chistoso, sí, vale la pena reír, pero es que la entonación cambia el tono. Le arruinamos la reputación al pobre San Cayetano. Espero pues que con esta corta explicación hayas entendido la importancia de preparar nuestras lecturas cada que vamos a la iglesia, no a leer, sino a proclamar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estos videos lleguen a muchos más hogares y a activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video.